valvulopatías. ¿Ok? Les mandé un mail para que leyeran algo, ya vi que algunos traen las propias, entonces les dije que leyeran algo. Ya sé que a lo mejor algunos conceptos no nos quedaron muy claros, pero igual, con que hayan leído un poquito, ahorita a lo mejor les quedan más claros. ¿Okay? Bueno, en los apuntes, bueno, en el libro que les di, obviamente es un libro donde viene un poquito más sobre las causas, el tratamiento, el diagnóstico. Eso no me interesa. O sea, no me interesa que lo aprendan. Lo que me interesa que se aprendan es cuál es la fisiología normal, que es la que ya vimos en las clases anteriores, y cómo cuando se afecta esa fisiología puede generar enfermedad. ¿Okay? Entonces, por ahí en el libro vienen unos cuadritos de qué es lo que pasa con los diferentes parámetros, esos cuadritos que tienen ahí. Eso es lo que quiero que principalmente vean. ¿Okay? Bueno, vamos a ver valvulopatías. Valvulopatías, ya dijimos que las válvulas cardíacas, ¿se acuerdan que dijimos que era lo que determinaba la dirección del flujo? Las válvulas son lo que determina la dirección del flujo. Si yo invierto el sentido de las válvulas, se invierte el sentido del flujo completamente. Entonces, vamos a hablar que las válvulas pueden tener alteraciones de estenosis. Una estenosis quiere decir que no abre bien, ¿okay? O una insuficiencia. La insuficiencia quiere decir que no cierra bien. ¿Todos entendieron eso? Sí, está fácil, ¿no? Y cuando hablamos de una doble lesión, puede ser que sea una estenosis y una insuficiencia. ¿Okay? Imagínense que está una ventana, que estenosis es que no abre bien, insuficiencia es que no cierra bien y se mete el aire. Y cuando está atorada a la mitad, que ni abre bien ni cierra bien, eso es una doble lesión. ¿Okay? Lo mismo sucede con las válvulas. Bueno, las causas no me interesa mucho que se las aprendan, solamente se las menciono para que más o menos vayan entendiendo cuáles son las causas de estas enfermedades. La fiebre reumática, la vamos a ver un poquito cuando veamos en uno, es una causa muy importante de valvulopatía. ¿Okay? La fiebre reumática es una enfermedad autoinmune. ¿Okay? El sistema inmunológico ataca a estructuras del cuerpo porque piensa que son extrañas, las reconoce como extrañas, no las reconoce como propias y las ataca. Y eso es el endocardio. ¿Okay? Y entonces las válvulas que tienen endocardio las va a atacar y va a generar lesiones valvulares. Calcificación, fenómenos de inflamación crónica o aterosclerosis de las propias válvulas, se genera calcificación. Puede haber alteraciones congénitas, ¿okay? Alteraciones congénitas, o puede haber algo que esté obstruyendo el paso de la válvula, que no está afectando la válvula como tal, sino el orificio de la válvula. ¿Okay? El mixoma auricular es un tumor de la aurícula. Si es un tumor que crece suficientemente grande y tapa el hoyo que está entre la aurícula y el ventrículo, la válvula mitral, por ejemplo, entonces ahí genera una obstrucción. Y no es que la válvula esté afectada, sino que hay algo que lo está obstruyendo. ¿Okay? Sí. Es un tumor de la aurícula que obstruye la válvula. ¿Okay? Bueno, esta es una foto de un estudio de patología donde se ve la estenosis mitral. ¿Okay? Aquí, ¿se acuerdan de la práctica? Ya todos vieron la práctica, ¿no? Que hicimos la disección del corazón. ¿Okay? Esto es una válvula mitral completamente engrosada. ¿Okay? ¿Sí ven cómo está engrosada? Entonces miren, aquí están las cuerdas tendinosas están fusionadas. Vean cómo las cuerdas tendinosas están fusionadas. ¿Sí lo ven? Okay. Eso es por un proceso inflamatorio que genera la estenosis y no abre bien esa válvula. Cuando vimos la clase anterior, vimos que uno de los estudios para evaluar el corazón es el ecocardiograma. ¿Okay? Les dije que el ecocardiograma, creo que lo dije a ustedes, es como un ultrasonido del corazón. ¿Okay? Entonces, podemos ver ciertas válvulas, podemos ver las cavidades, podemos ver las arterias, etc. Entonces, les voy a poner aquí nada más un ejemplo para que más o menos lo vean. ¿Okay? Este corte se llama un corte para externar largo, no se lo tienen que aprender, eso es cosa de cardiología. Esto que está aquí es la aurícula izquierda. ¿Okay? Todo esto que viene como por acá, así grandote, entonces está cortado, es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Medio lo ubican? ¿Sí ven el láser? Sí. Esto de aquí es el septum interventricular. La cavidad que está acá es ventrículo derecho, septum, ventrículo izquierdo, todo esto es el ventrículo izquierdo,
esta es la aurícula, y esto que está aquí, ¿qué es? La válvula mitral. ¿Okay? Esa es la válvula mitral. Cuando en la diástole, la válvula mitral se abre y la aurícula se vacía hacia el ventrículo. ¿Okay? Y esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es la válvula aórtica. ¿Okay? Este es el ventrículo y hacia acá sale la sangre hacia la aorta. Entonces en la sístole, esto se abre y esta se cierra. Y en la diástole, esta se cierra y esta se abre. ¿Okay? Ahora fíjense, aquí estamos viendo a un paciente con estenosis mitral. Lo mismo, ventrículo derecho, septum, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta, la válvula aórtica. Nada más que fíjense, aquí ven cómo se abre por completo la válvula. ¿Sí la ven? Hay un hoyo muy grande de paso. Aquí no, esta válvula está engrosada. ¿Sí la ven como engrosada? O sea, aquí hay nada más como una línea pequeñita de la válvula. ¿Okay? La válvula normalmente es como una línea nada más. Vean cómo está engrosada. ¿Okay? De aquí y de acá. Y no abre por completo. Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica? Bueno, supongo que sí, porque ya la vimos millones de veces. ¿Qué va a pasar en la estenosis mitral? ¿Qué va a pasar en la... Sí. Aumenta la presión de la aurícula izquierda. Ok, muy bien. Aumenta la presión de la aurícula izquierda. Fíjense cómo el... Va a tener dos eventos, el anterior grado y el retrogrado, ¿no? El retrogrado es cuando se carga, se precarga el ventrículo izquierdo, y el anterior grado es cuando... No, el anterior grado es cuando se precarga el ventrículo izquierdo y el retrogrado es cuando... No, es insuficiencia, yo creo. ¿Otra vez? Vámonos de ahorita. Muy bien. Pero por lo menos se ve que leyeron. Miren, ¿se acuerdan? ¿Quién dijimos que en la diástole iban a compartir presiones? La válvula mitral está abierta. ¿Están de acuerdo? En un corazón normal. La válvula mitral está abierta en la diástole. ¿Y quién comparte presiones? El ventrículo y la aurícula. Ahora, ¿qué pasa? La válvula, si no se abre, no puede compartir esas presiones al 100%. Entonces, vean, la presión del ventrículo queda en lo mismo que tiene, casi cero. Pero la presión de la aurícula, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Sí se acuerdan que esta línea y esta estaban pegadas? Entonces todo esto que se ve azul es la diferencia de presiones o el gradiente de presiones que existe a través de la válvula. El gradiente normalmente debería ser cero en la diástole. O sea, debería ser la misma presión en la aurícula que en el ventrículo. Mientras más estenosis haya, más va a haber esa diferencia de presiones, porque la aurícula va a empezar a tener presiones que van subiendo. ¿Están de acuerdo? Okay. Entonces, si les pongo una gráfica así, en donde se elevan las presiones de la aurícula, es una estenosis de la mitral. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, los efectos hemodinámicos. ¿Okay? Tenemos, siempre que tengamos una patología en el corazón, hay que ver en dónde está esa patología, qué repercusiones tiene hacia adelante, qué repercusiones tiene hacia atrás de donde va el flujo. ¿Okay? Como en cardio todo es un circuito, siempre vas a tener repercusiones hacia adelante y repercusiones hacia atrás. ¿Okay? Entonces, les voy a subir tantito esto y se los voy a explicar en el pizarro. Y ahorita vemos esa gráfica. ¿Okay? Aquí tienen la aurícula izquierda, ¿okay? Tienen la válvula mitral y el ventrículo. ¿Ok? Nada más estoy dibujando al lado izquierdo del corazón. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora imagínense que tenemos una estenosis. Esto no cierra bien, no abre bien. Y si no abre bien, ¿qué le va a pasar a la aurícula? Las presiones en la aurícula van a empezar a incrementar. Ahora esta aurícula está conectada ¿a qué? A las venas pulmonares. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué le va a pasar a las venas pulmonares? Aquí no hay válvulas, ¿están de acuerdo? Aquí no hay válvulas. Hay 4 venas pulmonares, pero para fines didácticos no se lo voy a contar. ¿Qué le va a pasar a las presiones en la vena pulmonar? Van a subir. ¿Ok? ¿Qué le va a pasar a esta aurícula? Va
va a crecer. ¿Okay? ¿Se acuerdan que cuando vimos electro vimos crecimiento de la aurícula? Les dije que había una P que se llamaba la P mitral, que era, si teníamos el cuerpo, teníamos la P, U, R, S, T. ¿Okay? Y dijimos que la P mitral, ¿qué iba a hacer? La P mitral iba a ser un incremento en la duración de la P y a veces podía ser hasta bimodal, una M. ¿Okay? ¿Y por qué se llama la P mitral? Porque es cuando se afecta la válvula mitral que crece la aurícula izquierda. ¿Okay? Entonces, la P mitral, no se les olvide, la estenosis o insuficiencia de la válvula mitral genera crecimiento de la aurícula izquierda y genera un incremento en la duración de la onda P. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Bueno, vamos a seguir. Esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Se incrementan las presiones en la aurícula. Se incrementan las presiones en las venas pulmonares. ¿Okay? Estas venas van a... ¿De dónde vienen? De los capilares pulmonares. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a decir que es un capilar pulmonar. ¿Qué le pasa a la presión del capilar pulmonar? Aumenta. Entonces vamos a tener una cosa que se llama incremento de la presión o hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Okay? Porque en las venas y los capilares del pulmón se van a incrementar las presiones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Va a haber qué, perdón? ¿Okay? Sí. Hipertensión de las venas y los capilares. Se llama hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos han entendido bien? Entonces, si tengo un incremento en las presiones en los capilares, ¿qué le va a pasar al flujo que está ahí adentro? Al volumen. ¿Vamos a tener filtración o reabsorción? Filtración, un chorro de filtración. Si se incrementan las presiones hidrostáticas en el capilar, vamos a tener filtración. Se va a salir el agua del capilar. ¿Sí? Se va a salir. Entonces, piensen que aquí está un alveolo. ¿Okay? Estamos en los capilares del pulmón. ¿Se acuerdan que el capilar del pulmón y el alveolo tienen una pequeña membrana donde se hace la difusión de los gases? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si se sale el líquido del capilar, ¿en dónde se va a quedar? En el intersticio, que es toda esta parte de aquí. Toda esta parte va a estar llena de agua. ¿Ok? Y vamos a tener una cosa que se llama edema intersticial. Sí, pero no lo vamos a llamar siempre. Le vamos a ir edema intersticial. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos edema en intersticio. ¿Qué creen que le pase a la difusión de los gases del oxígeno? Le va a costar trabajo difundir el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen que sea el principal síntoma de un paciente con estenosis mitral? Disnea, exactamente. ¿Ok? Disnea es el principal síntoma. ¿Y si entendieron por qué? Se incrementan las presiones en la aurícula, crece la aurícula, se incrementan las presiones en la vena, en el capilar, se fuga para acá y entonces ¿qué pasa? No puede haber intercambio de gases tan fácil. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y todo lo que se filtra es pura sangre? Es el filtrado del plasma, agua. Ah, plasma. Sí. O como no sé. Sí, esa era mi duda porque le había preguntado a Agustín si lo que se filtraba era sangre. Pero él me dijo, no, es agua. Pero no había entendido por qué. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre agua y sangre? La sangre tiene agua, más electrolitos, más proteínas, más células. ¿Ok? Eso es la sangre. Lo que se va a salir no es lo que sí puede salir nada más. Y lo que se puede salir es agua y electrolitos. Lo demás no se sale del capilar. Porque no cabe. ¿Ok? Gracias. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿todo el mundo entendió? Ok, entonces, fíjense cómo esto es lo que se llama un incremento retrógrado de las presiones. Cuando tienes una ambulancia aquí, ¿qué le va a pasar a las presiones hacia atrás? Se incrementan. El flujo va hacia atrás. Pongan mucha atención porque siempre se confunden. ¿El flujo hacia dónde va? Hacia adelante. ¿Sí? Ahora, pero ¿hacia dónde va el incremento de presiones? De forma retrógrada. ¿Están de
acuerdo? No quiere decir que el flujo se regrese, no se está regresando el flujo. Simplemente quiere decir que donde hay una obstrucción vas a tener incrementos de presiones hacia atrás. Imagínense que van en el periférico, ¿okay? Y hay un choque y ocluye dos carriles. Entonces, ¿hacia dónde va a haber un incremento de tráfico? Hacia atrás, pero ¿hacia dónde siguen viajando los coches? Aunque sea lento, hacia adelante. ¿Sí entendieron la diferencia? Entonces, no es que el flujo se regrese, simplemente que hay un incremento de presión. Entonces, las presiones tienen forma de viajar muy lejos, muy rápido, ¿okay? Entonces, un incremento de presiones aquí se puede dar aquí, y se repercute muy hacia atrás, muy fácilmente hacia atrás. Ahora, el capilar pulmonar, vamos a continuar con nuestro esquema. ¿De dónde venía? De la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar. ¿Ok? Al final de la arteriola pulmonar y antes del capilar, ¿qué tenemos? El esfínter precapilar. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. El flujo viene de aquí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? El flujo viene por ahí. Y ahora todavía hay mucho flujo que está aquí estancado, que no está avanzando porque no lo deja pasar la estenosis de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar pasar más flujo o va a decir, espérate tantito porque no me he terminado de vaciar? Entonces, vas a tener una contracción del esfínter precapilar. ¿Okay? Y si tienes una contracción del esfínter precapilar, ¿qué le van a pasar a las presiones de la arteria pulmonar? Van a incrementar. ¿Okay? ¿Sí ven? Esto es conforme va pasando el tiempo. Lo primero que pasa es que afecta al oído, después las venas, luego los capilares y intersticio, y luego más tiempo después se afecta las arterias pulmonares. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a tener hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar de dónde venía? Del ventrículo derecho. ¿Okay? Y el ventrículo derecho va a empezar a contraerse con más fuerza porque ahora tiene que vencer una presión más alta de la arteria pulmonar. ¿Sí? Porque aquí está cerrado, no lo deja pasar. Entonces, ¿cómo está la poscarga de este ventrículo? Elevada. ¿Sí? Este ventrículo se va a cansar, va a empezar a sufrir y se va a dilatar. Se va a hacer un ventrículo muy grande. ¿Ok? Atrofiar. Hipertrofia. Primero sí, pero después se dilata. ¿Okay? Entonces, si se dilata el ventrículo, aquí entre el ventrículo y la aurícula, ¿qué? Tenemos que una válvula que se llama la tricúspide. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Okay? Y esta válvula tricúspide se va a empezar a dilatar. Y se dilata el ventrículo, ¿qué le va a pasar a esta válvula? Ya no cierra bien. Y entonces vamos a tener lo que se llama una insuficiencia tricúspide. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Y si tenemos una insuficiencia tricúspide, se va a regresar el volumen ¿a dónde? A la aurícula derecha. ¿Y la aurícula derecha qué va a pasar? Va a empezar a crecer. ¿Okay? ¿Sí vieron cómo una estenosis a la mitral puede afectar hasta el corazón derecho? ¿Okay? Porque el incremento de presiones puede irse transmitiendo en forma retrógrada. Obviamente, si tienes una estenosis mitral, en 2 días no llega a esto, pasa dentro de 10 años. ¿Okay? Se va dando poco a poco. Primero se incrementan las presiones aquí, luego acá, disnea, y se va pasando el corazón derecho. ¿Sí? Doctor, entonces terminaba en una estenosis auricular derecha. O sea, si era estenosis o únicamente era como incremento de la aurícula derecha. A ver, despacito. La estenosis. Es que no. Espérame. La estenosis o la insuficiencia es de las válvulas, no de las aurículas. ¿Qué dijiste? Estenosis auricular. Ah, No, la aurícula crece. ok. O sea, la estenosis es de la válvula, no de la aurícula. ¿Okay? Entonces, la estenosis mitral te puede dar un crecimiento de aurícula izquierda, todas estas afecciones del pulmón, crecimiento de ventrículo derecho y crecimiento de aurícula derecha. ¿Okay? Entonces, una cosa que viene en el libro es que se da una insuficiencia tricuspidia por alteración secundariamente a la estenosis de aquí. ¿Sí quedó claro? Sí. Es por dilatación del ventrículo. Si se dilata el ventrículo, las válvulas ya no cierran. O sea,
¿Sí queda claro? Pero esa A ver, pongan atención, por favor. ¿esa dilatación es igual por la presión o por mayor volumen de sangre? Sí, presión. Presión. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro este concepto de la estenosis mitral? Ahora, ya viendo esto, vamos a ver qué dice aquí. Entonces, si tenemos una barrera en la mitral, se va a dar una hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿ok? Que no se va a hipertrofiar. Va a haber un incremento en la presión de la aurícula izquierda. Luego vamos a tener esto que dijimos que se llama hipertensión capilar pulmonar o hipertensión venocapilar pulmonar, ¿se acuerdan? Y después que dijimos que iba a haber hipertensión arterial pulmonar. Y luego que va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? O crecimiento del ventrículo derecho. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿qué puede pasar también con la aurícula? Si la aurícula crece mucho, puedes tener alteraciones del ritmo auricular y generar una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es muy común en pacientes con valvulopatía mitral. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué pasa hacia adelante? Hacia adelante tiene menos repercusión la estenosis mitral que hacia atrás. Hacia atrás van a ser la mayoría de los síntomas, pero no quiere decir que no haya. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener disminución de la precarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo ya no va a tener volumen, no se va a poder precargar. ¿Sí están de acuerdo? Porque no está llegando volumen al ventrículo. Entonces vas a tener disminución del volumen latido, vas a tener bajo gasto cardíaco y si es muy grave puedes tener síndrome de bajo gasto. ¿Sí? ¿Qué era eso? ¿Qué me perdí cómo pasamos de arriba a eso? A ver, va otra vez. Aquí tenemos la barrera de la mitral. ¿Okay? Siempre cuando veamos algo en cardio vamos a ver qué pasa hacia atrás de la barrera y hacia adelante de la barrera. Sí, por eso es que me perdí. O sea, eso ya está de adelante. Ya estamos hablando Lo de atrás ya lo entendimos muy bien, ¿no? Sí. Y lo de adelante no va a tener tantas repercusiones, pero sí va a tener algunas. ¿Cuáles son? Vas a tener disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Sí, el ventrículo izquierdo no se está llenando. Ya, a ver, pongan atención. El ventrículo izquierdo no se está llenando, la aurícula no pasa sangre al ventrículo. No se está llenando. ¿Ok? Disminuyes el volumen latido y tienes bajo gasto. Dos. ¿Y qué pasaría con el sistema de regulación? No haría nada. ¿Cómo apagarse? Ya no está el mismo volumen latido y el mismo gasto cardíaco, no aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, sí puedo aumentar. Sí, sí puedo aumentar. Bueno. A ver. Vamos a hablar de una cosa que se llama los soplos. ¿Ok? Los soplos. Todos me han querido preguntar de los soplos y me han dicho, ¿es un soplo? Es un soplo desde que empezamos a ver los ruidos cardíacos. ¿Qué es un soplo? El soplo es un ruido que se genera cuando hace turbulencia en las válvulas, ¿okay? O turbulencia en alguna de las cavidades. Y cuando hay una valvulopatía, generalmente se presenta un soplo. ¿Okay? Entonces, es muy importante identificar en qué momento del ciclo cardíaco se está presentando el soplo para saber qué tipo de valvulopatía tiene. Lo vamos a ver a detalle en la práctica de la próxima semana, pero es importante que desde ahorita empiecen a entender qué onda con los soplos. ¿Sí? Entonces, cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, como la válvula no se abre bien, no vas a tener un flujo laminar, sino que vas a dejar pasar un poquito flujo, pero muy rápido, y vas a tener una turbulencia, y eso va a generar soplo. ¿Okay? Ahora, les voy a preguntar, ¿en qué momento del ciclo cardíaco voy a tener un soplo aquí? Al final de la diástole. En la diástole. En la diástole en general. Desde el principio hasta el final. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Todos entendieron que se da en la diástole? Porque es ¿en qué momento la sangre de la aurícula pasa al ventrículo? En la diástole. Y de ahí es cuando se genera el soplo. En la sístole, ¿cómo está esta válvula? Cerrada. Entonces no vas a tener paso de sangre y no vas a tener soplo. Fíjense, ¿se acuerdan que les puse este dibujito anteriormente? Entonces, ¿el soplo en dónde está? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. Todos estos detallitos los vamos a ver después, no se metan. Nada más quiero que identifiquen que el soplo está en la diástole. ¿Están de acuerdo? Bueno, terminamos estenosis mitral. Vamos a ver insuficiencia mitral. Se parece mucho
Nada más que en vez de tener una estenosis que no se abre bien, ¿qué vamos a tener? Insuficiencia. No se cierra bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen de la sístole? En la sístole, el ventrículo va a expulsar sangre hacia la aorta, pero también va a regresar sangre hacia dónde? Hacia la aurícula. ¿Okay? Las causas son muy similares. No me voy a meter a las causas porque nos vamos a tardar años. Me voy a meter a esto. ¿Se acuerdan que les dije que las ondas A y B del pulso venoso eran importantes? Es para esto. ¿Okay? Fíjense cómo tenemos, esta es una onda. ¿Qué onda es? A. ¿Y cuál es la onda que está gigante? La B. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos la onda A, C, B. Eso es lo normal. ¿Ok? La A, ¿qué representaba? Contracción auricular. La B, ¿qué representaba? ¿Llenado qué? Auricular. ¿Auricular o ventricular? Auricular. Dicen ventricular, por favor. ¿Okay? Es el llenado de la aurícula. ¿En dónde estamos? ¿Qué presiones estamos viendo? ¿La de la aurícula o del ventrículo? La aurícula, entonces el llenado de la aurícula. Ahora, fíjense cómo esta onda está mucho más grande de lo normal. Si ven cómo está la A y la B está gigante, ¿se acuerdan que era A pulso B? Sigue respetando eso, A pulso B, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora la onda B, que es el llenado de la aurícula, está más grande? Porque ¿de dónde se está llenando la aurícula? La aurícula normalmente ¿de dónde se llena? De las venas pulmonares. Pero ahora se está llenando de las venas pulmonares más lo que se le regresa al ventrículo. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Entonces, ¿cómo se pasa la onda B? Esta es la onda B. La onda B está gigante. ¿Ok? En la estenosis mitral, ¿cómo estaba la onda? Aquí, ¿quién está más grande, la A o la B? A, porque es cuando la aurícula se contrae que le cuesta trabajo pasar la sangre. Entonces, en la estenosis mitral va a estar más grande la onda A, mientras que en la insuficiencia mitral va a estar más grande la onda B. Ahora, fíjense muy bien, antes de ver un segundito. Estas ondas, ¿de qué aurícula son? De la aurícula izquierda. ¿Okay? Estas ondas no se pueden ver en las venas sistémicas. ¿Sí están de acuerdo? Solamente las podemos ver en las venas pulmonares. Entonces, si un paciente tiene insuficiencia mitral y yo quiero ver las ondas de pulso venoso en las venas sistémicas, no voy a ver nada. Las voy a ver normales. Porque lo que está afectado es el corazón izquierdo, no el derecho. ¿Sí están de acuerdo? Cuando tengamos estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia, ahí sí te afecta las venas sistémicas. ¿Sí? Ahora sí, pregunta. Y en esa gráfica, ¿Está? en la de pulso venoso, ¿por qué no aparece la C? La onda C no tiene repercusión clínica. O sea, eso nunca la vas a ver. Solamente la ponemos para decir más o menos qué representa, pero en la práctica nunca la vas a ver. Solo la A y la B. Entonces, ¿sí entendieron la insuficiencia mitral? Ahora, vamos a ver qué efectos tiene la insuficiencia mitral. Si tengo volumen que se está regresando del ventrículo hasta la aurícula, se va a incrementar la presión en la aurícula izquierda. ¿Están de acuerdo? Vamos a tener más volumen y por lo tanto más presión. Se va a dilatar la aurícula izquierda. ¿Están de acuerdo? Si se dilata la aurícula izquierda, también vas a tener un incremento, o sea, hipertensión venocapilar pulmonar, igual que la estenosis, igualito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque se está regresando la presión. Ahora, fíjense, dijimos que las presiones tenían forma de viajar retrógradamente muy lejos y muy rápido. Cuando tú tienes un incremento de volumen, el volumen sí te incrementa la presión, pero no tanto como una estenosis. La estenosis te avienta las presiones muy lejos. Siempre les pongo el ejemplo de si tienen 5 moneditas alineadas, que están una contra la otra chocando, o sea, paradas, y le pegas a la primera, la última sale volando muy rápido, porque las presiones se transmiten muy rápido. ¿Okay? El volumen no, el volumen tiende a no generar un tanto incremento de presiones hacia atrás. Entonces, tienes un incremento del volumen de la aurícula izquierda,
Por eso, sí tienes hipertensión venocapilar pulmonar, sí vas a tener disnea, pero no es tanta como la estenosis. ¿Okay? Y la hipertensión arterial pulmonar es menos común, no vas a tener tanto. Y la hipertrofia del ventrículo derecho casi nunca se da. La estenosis te puede afectar muy lejos hacia atrás, la insuficiencia no tanto, la insuficiencia te afecta más de forma local. ¿Qué es lo que más te va a afectar la insuficiencia? La aurícula izquierda. Te va a generar una dilatación enorme de la aurícula izquierda, enorme. ¿Y cuáles son los síntomas que vas a tener? Disnea, 2, por la hipertensión venocapilar pulmonar. Vas a tener palpitaciones, porque puedes tener fibrilación auricular. Si tienes una aurícula grande, el sistema de conducción no sirve. Y vas a tener disfagia. ¿Por qué vas a tener disfagia? Porque la aurícula izquierda está pegadita al esófago. ¿Ok? Está pegada al esófago. Y si crece mucho, ¿qué va a pasar? Aplasta el esófago y no vas a poder tragar. Todos entienden lo que es disfagia, ¿verdad? Dificultad de tragar. ¿Okay? Disfagia es dificultad de tragar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a estar la precarga del ventrículo izquierdo? Aquí sí difiere de la estenosis. ¿Cómo va a estar la precarga? Aumentada, porque vas a tener mucho volumen del ventrículo. Porque la aurícula tiene mucho volumen. Y la aurícula sí se puede vaciar muy bien al ventrículo. Y la aurícula, teniendo mucho volumen, se lo va a aventar muchísimo al ventrículo, y el ventrículo lo va a aventar para afuera, pero también lo va a regresar, y luego le vuelve a llegar un chorro de volumen, muchísimo volumen. ¿Okay? Tenemos mucho volumen en las cavidades. Entonces se dilata el ventrículo izquierdo. ¿Cómo estaba el ventrículo izquierdo en la estenosis? Normal. No se afectaba. ¿Cómo va a estar en insuficiencia? Dilatado. Si se dilata, vamos a tener daño contráctil, vamos a tener disfunción sistólica, no se va a poder contraer bien, y eso va a generar bajo gasto. ¿Okay? Pero el bajo gasto de aquí es porque no tiene precarga, no tiene volumen. El bajo gasto de acá es porque ya no se puede contraer bien. ¿Okay? Ahora fíjense en esto, la insuficiencia mitral, no sé por qué no se ve, esto debería ser como azul, ¿ok? Esto es azul. ¿En qué momento del ciclo cardíaco tenemos el soplo de la insuficiencia mitral? En la sístole, porque cuando el corazón se está contrayendo el ventrículo, ¿qué pasa con la sangre del ventrículo? ¿Hacia dónde se va? Se regresa a la aurícula. ¿Y por dónde pasa? Por la mitral. Pero la mitral pasa de regreso. La mitral está diseñada para que la sangre vaya de aurícula hacia el ventrículo, no en forma retrógrada. Si va en forma retrógrada, ¿qué va a producir? Turbulencia y un soplo. Entonces, ¿sí quedó claro? La estenosis mitral, ¿en qué fase te da el soplo? Diástole. La estenosis mitral, diástole. ¿Okay? Y la insuficiencia mitral, en sístole. ¿Okay? Si quieren aprenderse de memoria, aprenderse de memoria. Si nada más piensan cómo debería estar la válvula y hacia dónde va el flujo, también es más fácil, como lo prefieran. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la estenosis aórtica. ¿Okay? Estenosis aórtica. Las causas no me interesa mucho que se las aprendan. Si quieren leerlas, leerlas, si no me preguntan. Pero esto sí es súper importante. ¿Cómo dijimos que iban a estar las presiones normalmente entre la aorta y el ventrículo en la sístole? Iguales, se iban a compartir, porque ¿quién iba a estar abierta? La válvula aórtica. Pero si no se abre bien, vamos a tener una diferencia de presión. No van a ser la misma. ¿Sí ven? El ventrículo va a tener una presión muy alta y la aorta, de apenita se va a levantar. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué hace eso? Porque la aorta no se puede abrir bien. ¿Se acuerdan de la estenosis mitral que teníamos una diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo? Aquí vamos a tener una diferencia de presiones, pero entre el ventrículo y la aorta. ¿Sí? La válvula aórtica está cerrada, no se abre bien. Y entonces, para que la aorta llegue a 100, el ventrículo no se va a contraer a 100, se va a tener que contraer a 150 o más, para que apenas pueda salir algo. ¿Sí está claro? Entonces, las presiones... A mí no me quedó claro. Tienes la válvula medio cerrada. ¿Cómo le va a hacer el ventrículo para que la aorta llegue a 100 milímetros de mercurio? Se tiene que contraer a mucho más de 100, porque como no se abre bien, va a haber una diferencia de presiones. ¿Te acuerdas la diferencia de presiones que había entre la aurícula y el ventrículo en la estenosis mitral? Sí. Aquí hay, miren, pongan atención en esto. Aquí hay una diferencia de presiones en la estenosis mitral entre la aurícula y el ventrículo.
En la estenosis aórtica vamos a tener la diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta, ¿ok? Porque no se abre bien esa válvula. Entonces vamos a ver qué repercusiones hemodinámicas tiene. Tenemos estenosis aórtica. Se obstruye la salida del ventrículo izquierdo. ¿Todos estamos de acuerdo que se obstruye la salida? Entonces, incrementa la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es lo normal? 120, ¿no? Ahora vamos a estar en 150 o más de 150. Va a empezar a generar hipertrofia del ventrículo, ¿ok? Porque ahora va a tener que trabajar más y para que pueda llevar a cabo ese mayor trabajo se va a hacer una hipertrofia. ¿Están de acuerdo? Entonces incrementa la masa del ventrículo izquierdo. Si tenemos más presión y tenemos más masa, ¿qué va a pasar con el consumo total miocárdico de oxígeno? Va a aumentar. Tenemos más corazón, va a utilizar más oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué le va a pasar a la sístole? La sístole se va a alargar. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo contraerse, se va a contraer durante más tiempo para poder expulsar un poquito de sangre. Entonces, la sístole va a aumentar. ¿Y qué le va a pasar a la diástole entonces? Va a disminuir. ¿En qué momento se perfunde la coronaria izquierda? En la diástole. Entonces, si disminuye la diástole, ¿qué le pasa al oxígeno del aporte del oxígeno del miocárdio? Disminuye el flujo coronario y disminuye el aporte miocárdico de oxígeno. ¿Y eso qué va a dar? Isquemia. ¿Okay? Los pacientes con estenosis aórticas tienen isquemia del miocardio por esta razón. ¿Okay? Y si tienes isquemia, ¿qué va a obtener falla del ventrículo izquierdo? ¿Okay? ¿Tú repetías la última parte del Ok. consumo? Tienes más consumo de oxígeno. ¿Ahí vamos bien? Okay. Si tienes más consumo de oxígeno y tienes más masa del ventrículo izquierdo, el tiempo, es que me faltó decir, el tiempo de expulsión del ventrículo izquierdo se incrementa. ¿Okay? La sístole se hace más larga. Si la sístole se hace más larga, ¿quién se hace más corto? La diástole. ¿Okay? ¿Y en qué momento se perfunde la coronaria izquierda? En diástole. Y si la diástole es más corta, se va a perfundir menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que se perfunde menos? Y si se perfunde menos, ¿qué le pasa al aporte del oxígeno? Disminuye el aporte de oxígeno y por lo tanto isquemia, ¿sí? ¿Qué puede dar un infarto? Isquemia nada más, infarto es cuando se tapa completamente. Es raro que se tape completamente por esas cosas. Sí. Pero yo leí que tenía de síntomas dolor torácico, nada más era cuando hay isquemia o es eso. Sí, el dolor torácico es por isquemia. Pero nada más, o sea, no es así como. No, es por isquemia. Pero a paso de tiempo. Isquemia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Bueno. Ahora, pongan mucha atención porque esto sí es, se lo tienen que saber muy bien para la práctica y para el examen. ¿En qué momento del ciclo cardíaco se da el soplo de la estenosis aórtica? Sístole o diástole. Sístole, porque en la sístole es cuando el ventrículo se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta, y si la aorta está cerrada, pues va a generar turbulencia y por lo tanto el soplo de la sístole. ¿Okay? ¿Vamos bien? Pero nos falta una, que es la insuficiencia aórtica. ¿Okay? Lo mismo puede suceder en las válvulas del lado derecho del corazón, pero nada más vamos a ver las del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. ¿Okay? Las causas son las mismas, no me interesa. ¿Qué va a pasar en la insuficiencia aórtica? Se va a contraer el ventrículo, va a expulsar la sangre hacia la aorta. ¿Okay? ¿Y la aorta qué va a pasar? Se va a regresar la sangre al ventrículo porque no se va a cerrar bien. Entonces no vamos a tener esa onda dícrota. ¿Se acuerdan de la onda dícrota? No va a existir. ¿Okay? Se va a regresar la sangre hacia el ventrículo. ¿Qué le va a pasar a la presión diastólica de la aorta? Va a bajar muchísimo. Vean cómo la presión diastólica. ¿Se acuerdan que en qué momento se abría la válvula aórtica? En 80, ¿no? ¿Y en dónde se cerraba? En 100. Ahora se abre en 50 y no se cierra nunca. No se cierra nunca. Es hasta que llega el siguiente latido que vuelve a subir. Pero no hay lugar donde se cierra. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso baja mucho las presiones de la diástole. Entonces, vamos a ver en la próxima práctica que hay ciertas enfermedades como esta. ¿Cómo va a tener la presión diferencial este paciente? Muy amplia, porque la sístole va a estar normal, pero la diástole muy abajo.
Entonces, ¿cómo vas a tener la presión diferencial? Muy amplia. ¿Okay? ¿Qué efectos hemodinámicos tiene? Creo que sí para acabar, hay un incremento en el volumen latido, ¿ok? Hay un incremento, o sea, se da la regurgitación de la aorta, se regresa la sangre. Hay una disminución del volumen latido efectivo, porque aunque sale mucho volumen, no todo se va a perfundir los tejidos. La mayor parte del volumen que sale se va a regresar, ¿están de acuerdo? O sea, el que el volumen latido sea muy grande, se va a regresar. Pues lo que finalmente va a dar a los tejidos disminuye. Y puedes tener bajo gasto cardíaco. ¿Cómo vas a tener ampliación de la presión diferencial? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Y cómo van a estar los pulsos? Muy grandotes, muy grandes, van a ser pulsos saltones, se llaman. ¿Okay? El paciente va a tener pulsos muy grandotes. ¿Dónde? La presión del pulso, ¿qué es? La diferencia entre sístole y diástole. Si tú la sístole la mantienes y la diástole la bajas mucho, ¿cómo te queda tu presión de pulso? Grande. Y si tocas el pulso, ¿cómo lo vas a sentir? Muy grande. ¿Okay? De hecho, tú puedes ver que el paciente inclusive le pueden latir las carótidas, ¿okay? O el paciente puede inclusive hasta mover la cabeza al ritmo del pulso. Y eso tiene diferentes signos, ¿okay? Le puedes ver las arterias de la retina latir, ¿okay? O sea, la presión del pulso es tan grande que realmente lo puedes empezar a sentir, ¿okay? No aumenta la sistólica. Ah, sí aumenta, pero por Frank Starling. Ya llegamos ahí, ¿dónde está? Porque si tienes mucho volumen en el ventrículo, o sea, el ventrículo ¿de dónde se llena? De la aurícula. Pero en este caso está llenando de la aurícula más lo que se le regresa de la aorta. Tiene mucho volumen. Si tiene mucho volumen, ¿cómo está? Distendido. Y si está distendido, ¿cómo se va a contraer? Más fuerte. Más fuerte. ¿Okay? Por Frank Starling. ¿Se acuerdan de Frank Starling? Sí. Entonces la presión sistólica sube y la presión diastólica baja y se hace todavía más grande la diferencia. ¿Okay? Vas a tener un aumento de precarga. El corazón va a tener mucho volumen al final de la diástole. ¿Okay? Mira, aumento del volumen telediastólico al final de la diástole. Se dilata el ventrículo izquierdo. Si se dilata el ventrículo izquierdo, no se va a poder contraer bien. Vamos a tener daño contráctil. Vamos a tener un incremento en las presiones capilares pulmonares, un incremento en la hipertensión arterial pulmonar y puedes tener alteración del corazón derecho. Genera disnea. ¿Okay? Eso es muy parecido a lo que ya vimos cómo se regresa en forma de problema. ¿Qué era PCP? Presión capilar pulmonar. Ahora, último. ¿En qué momento del ciclo cardíaco tenemos el soplo de la insuficiencia aórtica? En la diástole. Porque es en la diástole cuando la sangre se regresa de la aorta al ventrículo. ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, nada más resumen. Esta tablita está en el libro que les pasé. Fíjense en esto. Este es un resumen nada más que resume los 4 soplos. La estenosis aórtica, ¿en dónde se va a dar? En la sístole. La insuficiencia aórtica, la diástole. La estenosis mitral, diástole. Y la insuficiencia mitral, la sístole. Si quieren aprendérselo de memoria, aprendérselo de memoria. Si quieren tratar de entender lo que está sucediendo en el ventrículo y por qué es que se da en los soplos, un poquito mejor todavía. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bueno, o sea, no lo dijiste, pero yo lo leí. Sí, dime. De lo del tratamiento, cuando hay sustitución valvular, que decía que la mortalidad de la cirugía aumentaba si había mucha dilatación. ¿Por qué? En la institución aórtica. Sí. Porque es muy buena pregunta y ese es como el problema de cuándo haces el recambio valvular. ¿Okay? Si tienes un ventrículo que se está dilatando, ya empieza a perder su fuerza contráctil. ¿Okay? Entonces, si empieza a perder su fuerza contráctil, ya no se va a contraer tan fuerte. Ahora, ¿de dónde se llena el ventrículo si tienes insuficiencia? De la aurícula más lo que se regresa de la aorta. ¿Estás de acuerdo? Y entonces tienes mucho volumen. Y ese volumen genera una distensión para que por Frank Starling se contraiga. Si tú le
cambias la válvula, disminuyes la precarga del ventrículo, porque solamente ahora se va a llenar por la aurícula, ya no va a tener esta presión, ya no va a tener este volumen de regreso, entonces va a tener poco volumen. Y si ese ventrículo ya está muy dilatado, muy dañado, no va a poder pulsar tanto y tienes bajo gasto. Gracias. Es que no te... Ventrículo aorta. No, O sea, las presiones entre aorta no, sí tiene un poquito de presión. Esta es la presión del ventrículo y esta, o sea, sí hay una diferencia. Pequeña, pero sí hay. Y yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo un traumatismo puede provocarte insuficiencia aórtica? Traumatismo de la válvula. O sea, no es que decía que un accidente fuerte o algo así podía... Puedes romper una válvula o desgarrar una válvula. O sea, si chocas, pegas en el tórax, la aorta se puede mover y se desgarra una válvula y te queda insuficiencia. Supongo que eso quiere decir. ¿Ok? Bueno, ¿quieren? Otra cosa, ¿qué es síncope? Síncope es un periodo, es un estado de pérdida del estado de alerta transitorio. No le llega suficiente, es como cuando te desmayas. O sea, pierdes el estado de alerta de forma transitoria porque no le llega suficiente sangre al cerebro. ¿Tenían otra pregunta? Sí. ¿De qué es acné? Un poco más alto. ¿Cuál es la diferencia entre soplo orgánico y soplo personal? Sí. ¿Cómo puedes diferenciar los sonidos? O sea, ese uno es... Vamos a ver la próxima práctica con el pulso. El S1 coincide con el pulso, el S2 es después. El S1 se da durante la sístole y coincide con el pulso. Cuando tú oyes el paciente tienes que tocar el pulso al mismo tiempo, si no, no sabes cuál es cuál. Pero la pregunta era así como de S2 y S3 o si es S3 o es el pulso. O el pulso es igual. Y práctica. Bueno, ya acabamos. Primeramente, les traje unos videos. ¿Quieren ver los videos? Sí. ¿Las ponemos? Sí. Bueno, mientras llega U, vemos unos videos. Sí, ¿no? Oye, casi. Voy a ponerle pausa a escuchando la ¿Tarda ahorita que me ves? Son imágenes de resonancia magnética. ¿Sí? Todas estas son de pacientes reales tomadas en el Instituto de Radiología. Aquí tenemos la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Aquí tenemos una válvula mitral que no se abre bien ni tampoco se cierra bien. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esta es una válvula y esta es la otra, no se abre por completo. Pero además de que no se abre, también se regresa un poco el flujo. ¿Sí ven cómo el flujo se regresa del ventrículo a la aurícula? Sí. Esto se llama una doble lesión mitral, porque tienes estenosis más insuficiencia. ¿Ok? Están en desorden, ¿eh? ¿No? Se los voy poniendo una por una. ¿Ok? Aquí tienes insuficiencia valvular también. Vean cómo aquí está el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Tienes la salida hacia la aorta y esta es la aurícula. ¿Sí la ven? Y vean cómo el flujo del ventrículo se regresa a la aurícula. ¿Sí ven? Todo esto como negrito es flujo que se está regresando del ventrículo a la aurícula. Esto es una estenosis de la válvula aórtica. No se ve muy bien, pero normalmente esta es la válvula aórtica. ¿Cuántas válvulas tiene la válvula aórtica? 3. Hay pacientes que nacen con 2 válvulas. ¿Sí?
Es una aorta bivalva, por eso, y se ve como una boca de pescado, si la ven, como una cosa así. Okay. Ahorita va a salir la normal para que la comparen, no tiene bien. Este es un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí ven la hipertrofia? Sí. El ventrículo derecho está aquí pequeñito, ¿sí lo ven? Este paciente, ¿creen que tenga disfunción sistólica o diastólica? Diastólica, no se puede distender bien. Probablemente tenga fuerza para contraerse, pero no se puede distender bien y no se puede llenar bien. ¿Por qué se dio esta hipertrofia? Estenosis aórtica. ¿Ven la válvula? ¿Ven la válvula aórtica? ¿Ven cómo está engrosada la válvula? Y no se abre muy bien y sale un jet, sale como un flujo muy rápido, ¿se ven? Y ese flujo muy rápido pega en la pared de la aorta y genera una dilatación de la aorta porque va pegando muy fuerte contra la aorta. Entonces, si ven cómo pueden tener repercusiones las válvulas sobre el ventrículo, tendrá. Este es otro ejemplo donde no se abren muy bien las válvulas. ¿Sí ven? Sale un jet muy rápido. ¿Sí ven cómo pega sobre esta pared? Y eso genera una dilatación con el tiempo. Con el paso del tiempo va a generar una dilatación de la válvula aórtica. Digo, de la aorta. Este es un cuerpo transversal de la válvula aórtica. Esto es la válvula aórtica. No se abre bien ni se cierra bien. ¿Ven el hoyito? Ni se abre por completo ni se cierra por completo. ¿Qué es eso? ¿Mandé? ¿Qué es, perdón? Es el corte transversal de la válvula aórtica. ¿Sí? Y aquí tenemos estenosis más insuficiencia. Este es el hoyito de la válvula. Ni se abre bien ni se cierra bien. ¿Buenos caminos? Esta ya la vimos. Sí, esta es esa. Esa ya la vimos. Esta ya. Ay. Que no lo abro. Vean, este es el ventrículo. ¿Qué es esto? La aurícula izquierda. ¿Okay? Es una estenosis mitral. ¿Qué le pasa a la aurícula izquierda? Crece. ¿Cómo está la sangre en la aurícula? Estancada. Esto puede generar riesgo a qué? Trombosis. ¿Okay? Los pacientes con valvulopatía mitral que tienen aurículas grandes pueden tener trombos en las orejuelas. ¿Okay? Este paciente probablemente tenga una fibrilación auricular. Vean cómo la aurícula ya no se contrae, ¿sí ven? Probablemente solamente esté haciendo esto. ¿Okay? Se está despolarizando, pero no se contrae de forma organizada. La aurícula ya no se contrae. Aquí se ve como la aurícula izquierda está gigante, ¿sí la ven cómo está crecida, más grande que la derecha? También es una estenosis mitral, aquí está la válvula mitral. ¿Sí ven cómo no se abre por completo y sale un jet como muy rápido? Este es también un corte transversal de la válvula aórtica y no se abre bien. Esta es una aorta bivalva, tiene dos válvulas entre tres. ¿Sí ven como la boca del pescadito? Este ya vimos, ¿no? Este es un paciente que tiene una cosa que se llama miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una alteración del miocardio en el septum, pero está hipertrófico el septum nada más. ¿Sí ven cómo el septum está gigante, súper engrosado? Y este septum obstruye la salida del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Esto es una causa de muerte súbita en atletas. Este es el mismo paciente pero un corte transversal del ventrículo. Este es el ventrículo derecho, ese que está todo aplastado.
Este es el ventrículo izquierdo, y esto que está aquí, de aquí hasta acá, ¿qué es? El septum. Entonces tiene la insuficiencia de la válvula mitral. No. ¿Ya acabé? Esta es una válvula aórtica normal. ¿Sí ven como las tres válvulas? 1, 2, 3. Eso se abre normal. Esta es una válvula que está estenótica. ¿Sí ven? ¿Cómo se abre un poquito? Está completamente pegosteadas todas las valvas y no se abren bien. Esto es lo normal. Así se abre una válvula normal. ¿Ven las tres válvulas? 1, 2, 3. Así está normal. Este es un ventrículo que está dilatado. ¿Sí ven cómo está como delgadito? Nada más estaba pasando unos videos. Híjole. ¿La misma? ¿Qué es? Es el mismo. Ah, claro, ya sé por qué se las puse. Es una tromboembolia pulmonar. ¿Se acuerdan que les hablé de tromboembolia pulmonar la otra vez? ¿Qué dijimos? ¿Que era un trombo en dónde? En las venas, que viajaba, en las venas profundas de los miembros inferiores, viajaba, llegaba al corazón derecho y de ahí a dónde se iba. A la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar y este es un trombo de la arteria pulmonar. Se llama un trombo en silla de montaña. ¿Okay? Entonces, si no deja pasar sangre por aquí y el paciente está en choque. ¿Okay? Un choque obstructivo. Esto es una estenosis aórtica. ¿Sí ven la válvula aórtica? Sí. Y también tiene estenosis mitral, como se sabe bien. Esta es una insuficiencia aórtica. Vean cómo este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula aórtica. ¿Sí ven? Cómo sale la sangre pero también se regresa. Esa es una insuficiencia aórtica. Y a la última. Este es una estenosis mitral. Esta es la válvula mitral. ¿Sí ven cómo no se abre? Esta válvula se abre y se cierra bien, ¿sí la ven? Pero esta no se abre. Es una estenosis mitral. Bueno, ya. Apáganle a ella, ¿no?